Bueno, qué alegría verles esta tarde a todos ustedes que han sacado ese tiempo, que han apartado el tiempo para venir y congregarse en el nombre de Jesús. Dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Él está aquí. ¿Cuánto lo cree? Él está aquí porque Él lo prometió. Él dijo que no nos iba a dejar solos. Yo me voy, pero voy a estar con ustedes, dice el Señor. Y saber que Él está con nosotros es una gran alegría, porque apartados del Señor nada podemos hacer, dice Él. ¿Amén? Apartados de mí nada pueden hacer. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser inspirada por el Señor. Amén. Muy bien, entonces hoy estamos celebrando el Día del Padre. Es una fecha que nos mueve a algo más profundo que los regalos y más profundo que los abrazos, más profundo que las tortas, más profundo que cualquier otra cosa. Nos llama a reflexionar sobre el poder formativo del Padre en la vida de sus hijos. El poder que tiene el Padre sobre la vida de sus hijos. La figura paterna es uno de los pilares invisibles, pero esenciales en la formación del carácter, en la formación del destino, en la formación de la fe de los hijos nuestros. En el mundo contemporáneo, uno de los grandes hombres de la ciencia y la tecnología, y que yo creo que todos conocemos muy bien, se llama Elon Musk. Muchos conocen su impacto global a través de las empresas como Tesla, como SpaceX, pero pocos conocen que detrás de su genio hubo un padre que desde muy temprano le exigió pensar críticamente, le inculcó el amor por la ingeniería y lo expuso a desafíos mentales y tecnológicos desde niño. Aunque la relación de padre e hijo fue luego conflictiva, la semilla intelectual y la disciplina que sembró su padre, que se llama Elon Musk, en sus primeros años dejó una marca indeleble que formó su visión de vida. Este ejemplo nos recuerda que un padre tiene la capacidad de formar no solo hábitos, sino también tiene la capacidad y la oportunidad de formar horizontes, de formar senderos en los hijos, allanarles el camino, ayudarles a crecer, darles ideas, darles consejos, mostrarles un buen horizonte. Pero más allá del mundo moderno, en la palabra de Dios encontramos un ejemplo aún más profundo e inspirador, y este me gusta a mí muchísimo, bastante, y me inspira. Es el caso de Josué, el siervo fiel de Moisés, aquel que salió justamente con Moisés desde la salida de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y estuvo 40 años en el desierto y siempre estuvo al lado de Moisés, fue su escudero, siempre andaba con él, era un siervo fiel. Y en el capítulo final del libro que lleva su nombre, el libro de Josué, recordemos que Josué fue el encargado de cruzar el río Jordán cuando murió Moisés, y él fue el encargado de conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y cuando él cruzó, la primera ciudad que conquistó fue la ciudad de Jericó. Todos saben esa historia, ¿verdad? Y él hizo todo lo que tenía que hacer en la conquista de esa tierra. Luchó y a cada una de las 12 tribus le entregó su porción como el Señor le había prometido. Y en los últimos años de su vida, Josué hace una de las declaraciones más valientes y determinantes de su vida. Josué dice: pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Pero mire lo que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tremenda declaración, ¿verdad? Yo cuando leo esta porción, a mí se me pone la piel de gallina. Tener ese coraje de poder enfrentarse a cualquier adversidad y decir: no importa lo que ustedes hagan, no importa lo que ustedes decidan, no importa lo que ustedes creen y hagan, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Gloria a Dios. Dígale a la persona que está a su lado, no importa lo que pase, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Qué alegría, qué valentía, ¿verdad? Eso no fue una simple frase simbólica, fue una afirmación de liderazgo paternal, una decisión consciente de guiar a su hogar por el camino de la fe. Josué entendía que su responsabilidad no solo era conquistar territorios para Israel, sino también formar espiritualmente a su familia para honrar a Dios. Porque ¿de qué serviría tener todas esas riquezas que fueron dadas por Dios y luego olvidarse de quién nos las dio? ¿De qué nos serviría? Sería nuestro fracaso. Por eso él decía, si todas las familias decidían alejarse de Dios, él permanecería firme. Esa valentía de Josué como padre consistió en asumir el liderazgo espiritual de su hogar. Él no dejó en manos del azar ni del pueblo la formación de sus hijos, sino que tomó posesión y declaró públicamente que su casa entera seguiría al Señor. Qué bueno es cuando un padre decide tomar las riendas de su hogar y decide enseñar a sus hijos, enseñar a su esposa y crear un ambiente del hogar de servicio al Señor. Que cuando son los tiempos de oración es el que lidera, que cuando son los días de ir a la iglesia es el que jala, que cuando son los días de hacer una vigilia, Él está allí. Que cuando son los días de hacer una convocatoria evangelística, Él está allí. Que cuando son los momentos difíciles, pone a toda su familia de rodillas, porque confía en Dios. Un líder así es como el Señor quiere. Asumir el liderazgo en todas las situaciones. Esa actitud sin duda dejó un legado de valores que marcó a sus descendientes y sirvió como ejemplo para toda una nación. Y así como Josué lideró su casa hacia la fidelidad, y como el padre de Elon Musk sembró disciplina e intelecto, nosotros hoy estamos llamados como padres, como pastores, como figuras paternas, como líderes, a guiar. Estamos siendo llamados a proteger, estamos siendo llamados a enseñar, a reflejar al Padre Celestial, a reflejar al Padre Celestial, a reflejar al Padre Celestial. Y esto es bien profundo cuando digo reflejar, porque estamos diciendo que nuestro Padre tiene un carácter digno de imitar y que nosotros debemos hacer que se refleje en nuestros hijos. Dice en 2 Corintios 6:18, y seré para ustedes padre y ustedes serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Que el Señor nos haya escogido a nosotros para ser hijos es bien profundo. Y lo vamos a entender un poco más adelante, lo que esto significa. Que el Señor nos haya escogido a nosotros para ser sus hijos y que Él diga, yo quiero ser su padre. Algo que nos diferencia muchísimo de las otras religiones es que ven a Dios muy lejos y lo ven a un Dios muy, muy implacable, muy, muy, muy gruñón, ¿verdad? Lo ven así. Ellos no, los únicos que vemos a Dios como padres somos nosotros, los creyentes cristianos. Somos los únicos de todas las religiones que vemos a Dios como un padre. Y eso es porque Dios lo declaró en su palabra y nosotros lo reconocemos y lo declaramos. Con este modelo como fundamento avanzaremos entonces en el mensaje de hoy para entender qué significa heredar la paternidad de Dios. ¿Qué significa heredar ese modelo de Dios como hombres y como familia que desean honrarlo en todo? Ser padre va mucho más allá de la provisión económica. Está muy bien y es necesario que el padre cumpla ese rol de proveer, de traer comida a la mesa. Eso es algo muy importante, que dé seguridad económica. Pero va mucho más allá. Es un llamado del Señor a representar, aunque imperfectamente, porque somos imperfectos, nunca podremos llegar a la estatura del Padre en todas sus formas, pero en esta imperfección Él nos llama a reflejar, a ser un modelo en el carácter y el corazón de Padre aquí en la tierra.
Y para poder entender nosotros nuestro rol de padre, tenemos que primero conocer el carácter de padre de nuestro Dios. Conocer a Dios es muy importante para poder imitarlo. La Biblia revela a Dios como nuestro Padre perfecto. Diga a la persona que está a su lado, tenemos a un Padre perfecto. Tenemos a un Padre perfecto. Él no tiene errores. Y en esa relación nos deja un modelo para que todo padre humano pueda formar, para que todo ser humano pueda guiar, para que todo ser humano pueda amar como Él ama. Fíjese usted cómo es que Dios establece todo en la creación. ¿Ustedes creen en la paternidad de los perros? Los perros no son buenos padres. Ellos simplemente engendran y se van, ¿verdad? Pero qué bueno es que el Señor a nosotros nos dio esa capacidad de amar a nuestros hijos. Se siente, no sé, es algo totalmente extraño cuando si un padre no ama a su hijo. Saber que es hijo de uno, somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Aún sea la persona más criminal. Usted ha visto esos casos donde agarran a una persona bien y la van a condenar y sus padres están ahí llorando y luchando por su libertad. ¿Quién ama más a los hijos que los propios padres? Y sabes qué, es una herencia de Dios. Es una herencia de Dios. Porque Dios a nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Dios a nosotros nos ama a pesar de nuestras fallas. Dios es un Dios de primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Son ilimitadas las oportunidades que Dios nos da porque Él nos ama. Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó. Que ese verso es bien profundo. Cuando dice tanto amor, o sea, el amor es incomparable de Dios que dio a su Hijo a venir a este mundo, a tomar forma humana, a ser humillado para que derramando su sangre pudiera recibir nosotros esa salvación. Es un amor que no se puede comparar. Y ese es el carácter de amor de Dios, el carácter que Él quiso que nosotros desarrolláramos como padres terrenales con nuestros hijos, capaces de dar la vida por ellos. Y lo tenemos. Puede ser el padre más malo de este mundo, pero cuando se trata de sus hijos, están dispuestos a dar cualquier cosa. Tremendo. Eso es algo que no se puede explicar con palabras. Y uno mira también hay animales que son bien ejemplares en la paternidad, por ejemplo los osos. Los osos son bien tremendos, son bien agresivos cuidando sus crías. Tremendo. Y uno ve las gallinas con sus pollitos, cómo los cuida. El otro día estaba viendo ahí un águila que llegó a un sitio a agarrar las pollitas. Y la gallina se le enfrentó al águila y le ganó. Increíble. Increíble. O sea, miedos, escóndase porque yo estoy aquí con todo mi valor por mis hijos. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios sembró en nosotros. Si no hubiera el amor del Padre, yo creo que no existían generaciones. Porque nace el niño y si yo no lo amo, pues que se defienda solo, apenas tiene un día de nacido. Pero ¿cómo lo cuidamos primero? Todos los que son padres y madres aquí saben lo que es llevar a sus hijos de todo ese proceso, los primeros meses, los primeros años, cuando son niños, cuando son adolescentes, todo ese proceso de cuidado. Lo que pasa es que nosotros como hijos muchas veces nos olvidamos de eso y no valoramos. Mire, yo tomé un hábito y es que hace 30 años empecé a filmar todo lo de mis hijos. Desde pequeñitos. Yo andaba con esas cámaras así grandotas que ven la otra vez. Parecía reportero de televisión. ¿Y sabe por qué? Porque yo no fui un buen hijo. Yo no recuerdo en cierta forma, en mi edad de que salí a los 20 años, como que amar tanto a mis padres, así, o agradecido. Después, cuando estaba a los 30, yo caí en cuenta y dije, wow, cuando fui padre, wow, ¿cómo fue que yo no demostré amor a mis padres? Yo no los traté mal, pero
pero no demostré amor. Sí los respetaba, pero no era como cariñoso con ellos. Sentía inclusive algo contra mi papá. Yo dije, ¿cómo se olvidan los hijos de lo que han hecho sus padres cuando están pequeños? Entonces dije, voy a grabar todo lo que mis hijos hacen, para que cuando estén grandes les paso el video de lo que pasó cuando les cambiábamos los pañales, cuando los bañábamos, cuando hacíamos cosas. Y eso ha hecho que ellos valoren. Nos olvidamos de lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Ahora vamos a definir bíblicamente lo que es la palabra padre y paternidad. Antes de hablar del rol del padre humano y de su impacto generacional, es necesario que comencemos desde el origen. ¿Qué significa ser padre según la palabra de Dios y qué entendemos por paternidad desde una perspectiva bíblica? La palabra padre en la Biblia, en hebreo la palabra padre es Av, A-V de burro, A-V, Av, que aparece por primera vez en Génesis 4:20. No solo se refiere al progenitor biológico, sino también al fundador, al iniciador de una línea, un protector, un sustentador de la familia, un líder espiritual responsable de instruir a los hijos en los caminos del Señor, según Deuteronomio 6:6. Un representante de autoridad amorosa y formativa. Eso es lo que podemos extractar de lo que la Biblia nos enseña del significado de ser padre. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega es pater, que también se usa para referirse a Dios como Padre. Y allí se menciona más de 250 veces, especialmente en los evangelios. Jesús mismo nos enseñó a orar. Cuando él dijo allá en Mateo 6:9, cuando los discípulos le enséñanos a orar, y él dijo, cuando vayan a orar, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes se lo saben muy bien. Marcando así esa relación íntima, afectiva, protectora y formadora que Dios desea tener con nosotros. Ahora, ¿qué es la palabra paternidad? Paternidad en la Biblia. La paternidad bíblica no se limita solamente a engendrar hijos, sino que abarca provisión, no solo material, sino también espiritual y emocional. Protección, el padre vela por el bienestar de los suyos. Formación y corrección, disciplina. Una paternidad nos habla de la disciplina con amor y educa en la verdad a los hijos. Y algo bien importante, la paternidad nos habla de la representación de Dios. El Padre humano es un reflejo terrenal del amor y justicia del Padre celestial. Y esa es la parte que nos concierne en la enseñanza del día de hoy. Somos el reflejo de la paternidad de Dios. En Efesios 3:14 al 15 dice así: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Este versículo nos muestra que la idea misma de familia y paternidad tiene su origen en Dios. Tiene su origen. La figura de padre y la de paternidad se origina de Dios. No es un invento social. No es que hemos decidido que la familia tiene que tener un padre y una familia y por ley tiene que ser así. No, eso es algo que Dios se lo inventó desde el principio. Él lo creó así. Es una institución divina diseñada para reflejar el carácter de Dios y transmitir el legado a las siguientes generaciones. Y esa es una de las funciones más importantes, yo diría, de los padres, es transmitir de los padres a los hijos lo que. Por eso es importante aprender buenas cosas para poder transmitir buenas cosas, ¿verdad? Y eso que transmitimos nosotros es lo que se llama el legado. ¿Qué le dejamos nosotros a nuestras generaciones? Por tanto, cuando nosotros hablamos del padre y de la paternidad, no estamos hablando simplemente de un rol biológico o social, sino un llamado espiritual sagrado. Y ser padre es representar a Dios en la vida de los hijos. Yo como padre represento a Dios en la vida de mis hijos. Y ustedes miran que cuando el niño está pequeño, bien pequeñito, el padre es su héroe.
Él es, pase lo que pase, acudes el hijo al padre. Ahí viene corriendo a que el papá lo cuide, lo proteja. Y ese es la figura, la representación de lo que es Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos en dificultades, tenemos que correr como niños a nuestro Padre Celestial, así como corre nuestro hijo biológico o nuestro hijo adoptivo. Ser padre es representar a Dios en la vida de los hijos, es impartir vida, es formar identidad, es guiar el carácter y mostrar a través del ejemplo quién es el verdadero Padre Celestial. Tenemos que enseñar en ese proceso a nuestros hijos quién es nuestro Padre. Cuando ellos empiezan a verme a mí que no conocen de Dios, un niño de 1 año, 2 años, tú le hablas de Dios y no sabe. Lo único que sabe es del Padre que tiene enfrente. Pero cuando va creciendo hay que irle enseñando que todos dependemos de un padre, que yo soy padre porque mi Dios me dio ese papel a mí. Y yo tengo que transmitir eso que Dios me da a mí de amor y de cuidado, lo tengo que enseñar a mis hijos. Entonces, ahora que entendemos la base bíblica de lo que significa ser padre, entonces vamos a avanzar a explorar 3 puntos fundamentales de la paternidad bíblica que deben modelarse en los padres humanos, siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Dios. En primer lugar, el Padre Celestial es el modelo perfecto de paternidad. Diga conmigo modelo perfecto. Diga conmigo modelo perfecto. Diga conmigo modelo perfecto de paternidad. Dios es nuestro modelo perfecto de la paternidad. No hay que buscar ningún otro modelo. Ay, que me gusta como es que este señor enseña a sus hijos. Ay, que me gusta como este otro. No, tenemos que buscar es el modelo de Dios. No hay ningún modelo humano que sea mejor ejemplo para la paternidad que nuestro Dios. Y para eso volvamos a leer el versículo en 2 Corintios 6:18. Y dice, y seré para ustedes padre. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién dice eso? Seré para ustedes padre. ¿Quién lo dice? A ver, piensen un poquito. Y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Dice aquí está la respuesta. ¿Quién lo dijo? El Señor Todopoderoso. Está diciendo, yo, el Señor Todopoderoso, seré para ustedes padre. Yo, el Señor Poderoso, ¿sí? Seré su padre y ustedes serán hijos e hijas. ¡Qué maravilla! Y el Señor nos llame de esa forma. Entonces, la paternidad de Dios es el modelo supremo, es lo más alto, es inalterable, es un modelo perfecto. Dios no es como los hombres, porque Él no falla, porque Él no cambia, porque Él no abandona, porque Él no se cansa. Él siempre está allí al pendiente de nosotros. Él es un Padre perfecto. Él nunca se cansa. Su paternidad está marcada por la gracia. Su paternidad está marcada por la fidelidad. Su paternidad está marcada por la corrección, pero una corrección amorosa. Y algo muy importante, su paternidad está marcada por una provisión que es completa. La provisión que Dios nos da a nosotros es completa. Empezando por la provisión de la salvación. De ahí en adelante tú empiezas a caminar en el camino del Señor y Él está contigo en toda la situación. Y ese creer que Dios tiene la provisión completa es un desarrollo, es un camino de fe, es un camino de creer que realmente Él es nuestra provisión. ¿Y quién nos enseña a nosotros esos valores sino nuestro Padre terrenal? Nos debe enseñar ese camino. Ustedes padres que están jóvenes, que tienen hijos pequeños, tienen una responsabilidad grande con sus hijos. Los que ya fuimos grandes o que ya conocimos al Señor grande y que apenas estamos conociendo ya grande, pues muchas veces nos hemos perdido de eso, pero tenemos la oportunidad. Muchos que no tuvieron la oportunidad de criar a sus hijos o hijas de la misma forma, pues van a tener la oportunidad de ser abuelos. Y en esa oportunidad de abuelos van a poder practicar lo que no pudieron hacer cuando eran padres. Amén. Es la segunda oportunidad. Yo estoy disfrutando de este momento maravilloso, haciendo cosas que no hice con mis hijos, lo estoy haciendo con mis nietos. ¿Sí? Muy alcahueta, eso sí. Son mis amigos, no soy para corregir ya. Quiero mucho.
Y qué oportunidad tan maravillosa, ¿verdad? Es corrección amorosa. Desde el Antiguo Testamento, Dios se presenta como un padre de su pueblo. Dice en Jeremías 31:9, porque yo soy un padre para Israel. Porque yo soy un padre. Esas características que vimos anteriormente para definir el padre, Él lo dice y lo enfatiza. Yo soy un padre, yo soy un proveedor, yo soy un protector, yo soy uno que ama, yo soy uno que guía, yo soy uno que aconseja. Yo soy un padre. Él es la personificación de la perfección de la paternidad. Y en esa perfección Él dice, yo soy un padre para ti. Y Él te está diciendo en esta tarde, en este día, yo soy un padre para ti. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te dice que Él es un padre para ti. Él es un padre para ti. Entender esa parte es muy importante. Y algo muy importante que debe quedar bien claro desde este inicio, que ser hijos de Dios no es una condición automática de toda la humanidad. Y eso es bien importante. Escuche muy bien. Ser hijos de Dios no es una condición automática. No todo el mundo recibe ese privilegio de ser hijos. Aunque todos nosotros somos creación de Dios, no todos son hijos en el sentido bíblico. No todos son hijos. La escritura es clara en establecer que la relación de hijos con Dios comienza solamente cuando alguien recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el inicio de esa paternidad de Dios. Todos los 7.000 millones de habitantes de la tierra son creación de Dios, pero solo un puñado son hijos, porque solo ese puñado cree en Jesucristo. Y usted me dice, pastor, ¿en qué se basa usted eso? Lo dice la Biblia, Jesucristo lo dijo en Juan 1:12. A los suyos vino, a los judíos, y los judíos no lo recibieron, lo crucificaron. Por tanto, extendió la salvación a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El hecho de creer en Jesucristo nos da un derecho de ser hijo de Dios. Aquí la palabra clave es derecho. Diga conmigo derecho. Y ese derecho se está refiriendo a un derecho legal o a una autoridad conferida. Es decir, es por medio de la fe en Jesucristo que obtenemos el privilegio divino de ser adoptados como verdaderos hijos del Padre Celestial. Eso es algo maravilloso, que lo tengamos claro. Muchos se saben del Padre nuestro de memoria, Padre nuestro que estás en los cielos. Se lo saben de memoria muy bien, pero tiene una vida nada que ver. Solo de labios para afuera. Tener a Cristo en el corazón es otra cosa. Y tener al Cristo en el corazón es un cambio del interior, es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Y ese cambio de vida te hace a ti alcanzar ese derecho, ese privilegio de ser hijo de Dios. Amén. Esto nos distingue entonces del incrédulo. El incrédulo, aunque amado por Dios y destinatario de su gracia, mire que se beneficia el que no es hijo. ¿De qué se beneficia uno que no es hijo de la gracia de Dios? A ver. ¿De qué se beneficia uno que está en la calle? De la gracia de Dios. A pesar de que no es hijo. ¿Cómo? ¿De qué? De vivir. Bueno, vivir y el vivir consiste en varias cosas, ¿verdad? Para poder vivir, ¿qué se necesita? ¿Ah? Respirar, el aire. Es un beneficio de Dios, ¿verdad? Ahora, las plantas para que puedan dar su fruto y dar la comida, necesitan ¿el qué? El sol. Es un beneficio de Dios que lo reciben ellos. Amén. El agua, ¿verdad? Que nos da. Pero esas personas, a pesar de tener esos beneficios de Dios, no tienen acceso a la herencia espiritual, ni a la intimidad del Padre, ni a su guía como Padre en el sentido de Redentor. Solo el que ha nacido de nuevo puede clamar con certeza, Abba Padre, como dice Romanos 8:15. Abba Padre, que quiere decir papito mío, amado mío.
Es una posición de herencia eterna. Al recibir la paternidad de Dios mediante Cristo, no solo ganamos identidad, sino ganamos herencia. Qué tremendo esa herencia que tenemos. Es la mejor herencia, ¿sí?, que tenemos nosotros. Mire lo que dice en Romanos 8:17. ¿Cuál es la herencia que tenemos nosotros? Dice, y si somos hijos, escuchen muy bien, los que hemos adquirido esa paternidad, dice, si somos hijos, también somos herederos. Cuando hablamos de herederos, quiere decir que nos está dejando algo, ¿verdad? Que nos está, dice, herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Pero herederos de qué? ¿De qué? Del reino, de la eternidad, de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Tenemos una herencia eterna. La mejor herencia le supera la herencia que Elon Musk o Bill Gates le va a dejar a sus hijos. No hay nada que ver. La herencia que nosotros tenemos es superior. Yo tengo ahí en mi WhatsApp una frase que dice, tal vez no soy hijo, no tengo el dinero del mundo, pero soy hijo del dueño. Soy el hijo del dueño. Somos hijos del dueño del mundo, somos hijos del dueño del universo. Y esa es herencia para nosotros. Amén. Nosotros estamos pasando por este mundo en lo que llaman un bootcamp, un sitio de entrenamiento para la eternidad. Porque ese carácter que nosotros adquirimos aquí tiene que trascender a la eternidad. ¿Y cómo lo vamos a trascender? En la forma en que nosotros estamos siendo desarrollados, instruidos en este mundo. Vamos a tener diferentes oportunidades y diferentes rangos de autoridad al otro lado. Pero todo eso es herencia. Y está hablando de coherencia con Cristo. Imagínense el nivel de herencia que vamos a tener. Coherederos quiere decir que si cuando mi padre me dejó algo, entonces mis hermanos y yo somos coherederos de lo que mi padre me dejó. Entonces el padre le está dejando una herencia al hijo, que es Cristo, y a nosotros nos llama coherederos con Cristo. Mis hermanos, no tenemos ni idea de lo que eso significa en la eternidad. Lo único que le digo es que va a ser algo muy bueno, algo maravilloso. Tenemos una herencia eterna en gloria. Accedemos a las promesas del reino, participamos del carácter del Padre por medio de la santificación y seremos parte del reino eterno junto a Cristo. ¡Qué maravilloso! Todas esas características y lo que vamos a tener nosotros. En segundo lugar, la paternidad no es solo biológica, sino espiritual y emocional. Porque no todos los padres son biológicos. Hay hijos que han sido adoptados. Sin embargo, tienen padre, un padre adoptivo. Así como nosotros somos hijos adoptivos, también hay padres adoptivos, padrastros, abuelos, tíos o líderes espirituales que asumen con amor la función paternal. La paternidad, como la de Dios, se define por la entrega, se define por el cuidado, se define por la responsabilidad, no por el ADN, no por esa transferencia biológica, sino por la entrega, la responsabilidad, el cuidado, ese amor incondicional que caracteriza a un hijo. En Mateo 5:48 Jesús dijo, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ese llamado de nosotros como hijos es el llamado a la perfección, porque somos embajadores de Cristo en integridad. Digan conmigo integridad. Integridad, cuando hablamos de integridad, es que es lo mismo por dentro que por fuera. Lo mismo en lo oscuro que en lo público. Somos, que no tenemos doble vida, que no tenemos doble cara. Somos íntegros, pero íntegros en santidad. Cuando un hombre ha recibido la paternidad de Dios por medio de Cristo, también recibe un llamado ineludible, ser un embajador visible del Padre invisible en su hogar. Tremenda responsabilidad, papá. Tremenda responsabilidad, mamá. Ser embajador del Padre invisible. Cuando alguien es nombrado embajador, cuando viene el embajador de Inglaterra o del Reino Unido a Estados Unidos, viene en representación del rey de Inglaterra. Tiene que tener la misma línea de convicciones, la misma línea de mensaje.
Cuando alguien viene aquí como embajador, lo reciben con los honores de quien lo envió. Imagínense un embajador viene hablando de su el que lo envió, hablando diferente. Y allí no digo, no, es que ese señor allá, tal otro, te empieza a hablar diferente. No, no es un digno embajador. O que viene a hacer una revuelta, a hacer cosas diferentes a lo que fue enviado. Nosotros somos embajadores de Dios en la tierra y el Padre adquiere esa responsabilidad de ese Padre invisible. Por eso es tan importante conocer a Dios, para poder entender a Dios y poder ser imitadores. El Señor dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo. Y Jesucristo llegó a decir una vez, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. ¿Son uno en qué? En su forma de pensar, en su forma de creer, en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de amar. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dile a la persona que está a tu lado, eres embajador de Cristo. Un embajador representa el carácter, un embajador representa la voluntad y el gobierno del reino que lo envía. Por tanto, un padre cristiano debe representar el carácter del Padre Celestial ante los ojos de su esposa, ante los ojos de sus hijos, ante los ojos de la sociedad. Y esto requiere más que buenas intenciones. Esto requiere sacrificio, esto requiere entrega y una vida gobernada por el Espíritu Santo. Ser embajador del Padre exige renunciar al pecado y a la carne. No se puede guiar a los hijos hacia el reino si nosotros mismos estamos gobernados por los deseos de la carne. No se puede hablar de autoridad espiritual cuando no hemos hecho cambios. No se hereda por el título de padre, sino que se gana en la intimidad con Dios y una obediencia cotidiana. Eso es bien importante. En Hebreos 12:14 dice, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Procuren la paz con todos y hace énfasis y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque es importante la santidad, porque Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que agarrar ese modelo de Dios en santidad para reflejar en nuestros hijos el carácter de Dios. Que cuando los hijos nos vean a nosotros, diga, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Y no cuando los hijos, yo cuando sea grande no voy a ser como mi papá. No voy a ser como mi mamá. Muchos hijos han tenido que, han hecho cambios tremendos en su vida gracias al maltrato. Fueron muy buenos padres. Gracias al maltrato, gracias, no quiero decir gracias en qué sentido, en el sentido de que por esa razón se convirtieron en buenos padres, porque dijeron, yo voy a ser diferente de lo que fueron mis padres conmigo. ¿Por qué? Porque entendieron, conocieron a Dios y decidieron hacer un cambio en su vida y ser diferentes. Eso es importante. Como padres debemos tomar decisiones valientes y radicales. Mire las decisiones valientes y radicales que nosotros debemos tomar como padres valientes y radicales. Renunciar a las pasiones desordenadas. Mire la decisión es tan importante. ¿Renunciar a qué? A las pasiones desordenadas que destruyen el testimonio. Renunciar a la ira, renunciar a la inmoralidad, renunciar a las adicciones, renunciar a la doble vida. Es un renunciamiento al pecado, a una vida que nada agrada a Dios. Vencer los deseos de los ojos. Tremenda tarea para los varones. Tremenda tarea para vencer los deseos de los ojos. Nosotros somos, los varones somos muy mirones. A nosotros nos entra todos los deseos a través de los ojos. Y a la mujer le entra por los oídos, a nosotros por los ojos. Háblele a una mujer bien bonita y ya la ganó. ¿Verdad? Háblele hermoso, qué hermoso. Tu sonrisa es lo más bello del universo. ¡Ah! Ella se derrite. Que le diga. Y puede ser gordo, puede ser feo, flaco, negro, pero si se lo dijeron, wow, ese es el hombre de mi vida.
Ella no se fija en el físico, ella se fija en lo que este hombre le dice. Pero nosotros es diferente, nosotros sí miramos otras cosas, ¿verdad? Y ahí dice, hay que vencer esos deseos, la lujuria, hay que vencer la codicia, hay que vencer la vanidad y los deseos de la carne, que son la pereza, el egoísmo, los placeres temporales. Mis hermanos, qué tarea tan, tan retadora para los hombres, vencer eso. Cuando un hombre alcanza esos niveles de victoria, mejor dicho, es un hombre con todo el potencial de ser usado por Dios. Es un potencial tremendo. Someter todo pensamiento y acción al señorío de Cristo, sabiendo que nuestros hijos no solo escuchan, escuchen muy bien, nuestros hijos no solamente escuchan nuestros sermones, sino que observan nuestras acciones. Ellos van a estar mirando lo que hacemos. Y ellos no son, ellos desde temprana edad ellos están viendo lo que hacemos, lo que decimos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo hacemos, cómo vivimos nosotros cuando vamos en el carro, cuando ellos van, ellos están observando todo, ellos están calladitos, ellos son adultos bajitos. Los niños son adultos bajitos. Solamente lo único que nos diferencia es la edad, pero tienen un pensamiento capaz de ver muchas cosas. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremendo. Y aquí hay algo tremendo para nosotros. Es que realmente eso es difícil. Vivir esa vida de santidad y poder renunciar a estas pasiones es difícil. Mis hermanos, nosotros tenemos algo que no tiene el de afuera. Y es el poder de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, que nos da el poder para vencer, porque no es con nuestras fuerzas, sino con el poder del Señor. No es con espada, dice la palabra, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para vencer. Es la gracia de Dios que nos da el poder. Estar sometidos al señorío de Dios nos da a nosotros la fuerza para vencer. Como José. ¿Se acuerdan la historia de José, el hijo de Jacob, cuando estaba cuidando la casa de su señor allá en el del egipcio? Y la esposa de su jefe quería seducirlo, porque José era muy atractivo y ella quería acostarse con él. Y ella buscó todas las condiciones para hacerlo. Pero ¿sabes qué? José tenía una relación tan bonita con su padre Jacob. Le enseñó todos los valores de Dios. Aprendió de Dios, aprendió del amor de Dios. Tuvo una intimidad tremenda con su papá Jacob, que le enseñó acerca de Dios. Y cuando tuvo que enfrentar la tentación, lo hizo con valentía. Esa mujer aprovechó que su esposo no estaba y lo agarró, lo llevó al cuarto de ella y lo estaba forzando a que se acostara con él, y él salió corriendo de allí. Yo no puedo hacer esto con mi patrón. ¿Cómo voy a hacer eso? Él no está, yo no puedo hacer esto. Y dice que ella se quedó con las ropas y empezó a gritar que este hombre me quiso violar, y lo hizo meter como 5 años a la cárcel. Tremendo. Tener esa capacidad, esa valentía de poder enfrentarse a la tentación y vencerla. Se necesita coraje, se necesita relación con Dios, capacidad del Espíritu. Y ¿sabe qué? Nuestros hijos seguirán nuestros pasos. Somos buenos esposos, nuestros hijos van a ser buenas esposas. Si amamos y respetamos a nuestra esposa, si la honramos como debe ser, ellos van a honrar. Si tenemos hijas, esas hijas van a encontrar esposos que las cuiden, que las protejan. Cuán importante es que eso pase, ¿verdad? Los hijos no solo necesitan padres que oren por ellos, sino padres que vivan lo que predican. Vivir lo que se predica, vivir lo que se enseña. Cuando el pecado gobierna la vida del padre, el legado se contamina.
No hay legado, no hay nada que imitar. Pero cuando el padre lucha, cuando el padre se aparta del mal, cuando el padre busca a Dios y se somete al Espíritu Santo, entonces deja una huella firme en la santidad, deja una huella firme de ejemplo, deja una huella firme de autoridad moral. Proverbios 27 dice: el justo camina en integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Mire, doblemente bendecidos los hijos de un padre que andan en integridad. Qué tremendo. Mire, vivir la vanidad de la vida es pasajero. La juventud se va. La juventud se va. Yo miro a mis nietos y yo me acuerdo de mis hijos como si fuera ayer. ¿Qué hace que mis hijos estaban pequeños? Los años se van. Estos deseos de satisfacer los deseos de este templo de maldad, eso te conduce a la muerte. Eso es pasajero. Darle rienda suelta a los deseos de la carne es de la muerte. Eso nos lleva al infierno. Y tenemos que saber controlar este monstruo en el cual habita nuestra alma. Porque ese nos va a llevar a la condenación, o si lo controlamos bien, nos lleva a la eternidad. Tu obediencia hoy puede abrir bendiciones para tus hijos del mañana. Tu dominio propio, tu humildad, tu fidelidad al Señor son semillas que florecen en las futuras generaciones. Tenemos que sembrar para nuestros hijos, para nuestros nietos. Tenemos que dejar legado, un legado digno de imitar, un legado digno del aplauso de nuestro Dios. Tu Padre, si tú has recibido la paternidad de Dios por la fe en Jesucristo, ya no vives para ti. Escucha muy bien. Ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para satisfacer estos deseos de la carne. Nosotros vivimos para el reino. Y tu testimonio es el principal sermón que tus hijos leerán. Ser un modelo de santidad, ser un modelo bajo la autoridad divina para tener verdadera autoridad moral en tu casa. Así dejarás un legado que no se borra, un legado de fe, un legado de integridad y de verdad que refleja al Padre Celestial, que es nuestro modelo, continuamente. Por eso es tan importante cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando estudiamos la palabra, y es aprender a conocer cada día a Dios. En la medida que conocemos más a Dios, entonces más vamos a aprender a amarle. A mí cada vez en la semana, cada vez que yo me pasan situaciones tan difíciles y cuando Dios me las resuelve, después de una oración, yo caigo derretido en lágrimas, porque lo puedo ver, lo puedo ver. Y me falta muchísimo. Yo creo que tendría que vivir otros tantos años de mi vida para poder llegar al nivel que yo quisiera o que Dios quisiera que alcanzara. Pero en lo poquito que he podido avanzar, he podido conocer a un Dios real, a un Dios fiel, a un Dios que nos ama. Y es en esta medida, y mire, esto de enseñar la palabra es un reto bastante grande, es sacrificial, pero tiene una paga tremenda. Porque como te toca aprender, te toca escudriñar la Biblia, te toca ir de aquí para allá, leer la historia y todas estas cosas, aprendes a conocer de Dios más y más. Es un privilegio, pero ese privilegio no es solamente del que enseña, pero también del que recibe. Aprender, escudriñar. Mire, ustedes han recibido y están recibiendo estas enseñanzas los días miércoles que las repetimos en forma de podcast. Es el deseo del corazón de Dios de que toda enseñanza quede bien fijada en sus corazones, que las puedan digerir, que las puedan masticar, porque son perlas de sabiduría, Dios. Y las perlas no se les pueden echar a los cerdos, dice el Señor, sino a los que realmente la valoran. ¿Valora usted la enseñanza de Dios? ¿Valora usted lo que recibe de Dios a través de las enseñanzas, a través de las meditaciones, a través de las prédicas?
a través de su propio estudio de la palabra, son perlas de sabiduría. Y por último, la honra de los hijos perfecciona la paternidad. ¿La honra de los hijos qué? Perfecciona la paternidad. La honra es la respuesta que equilibra el llamado de la paternidad. Hemos hablado del deber del padre que refleja a Dios, pero ahora vemos que también los hijos tienen un rol espiritual irrenunciable, que es la honra de los padres. Y la honra de los padres es nada más y nada menos que el quinto mandamiento. Ustedes saben que hay 10 mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20. Y el quinto mandamiento habla de la honra a los padres. Y es el único dentro de este decálogo que lleva consigo una promesa directa de bienestar y longevidad. Lleva una promesa de vivir larga vida. Y esto nos revela que la relación de padre e hijo no puede fluir correctamente si no hay honra desde ambos lados. El padre que instruye, el padre que protege y el hijo que honra y obedece. Es una relación de doble vía. No solamente que el padre da y el hijo no responde. Tiene el hijo que responder a ese amor, a ese consejo. Y eso va de la mano con la instrucción. Enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres. Porque la honra perfecciona la paternidad. Una cosa es ejercer la función de padre, pero otra cosa es vivirla con plenitud, en un entorno de respeto, en un entorno de gratitud, en un entorno de obediencia por parte de los hijos. Un padre puede sembrar principios, pero sin honra, el corazón del hijo no los va a recibir. No los va a recibir. Dios, el Padre, desea guiar y bendecirnos, pero si como hijos no los honramos con obediencia, rompemos ese flujo de esa bendición. Hay una bendición que viene de Dios hacia los hijos, pero esa bendición fluye a través del Padre hacia los hijos. Y si los hijos no responden, esa bendición se queda atascada, no fluye, no llega. Así como el hijo que honra a su padre terrenal se abre el favor, también nosotros como hijos de Dios debemos honrarle al Padre obedeciéndole a Él. Malaquías 1:6 dice Malaquías 1:6, a ver si lo tengo aquí. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Dios reclama la honra que merece por ser el padre. Y mire lo que dice Éxodo 20:12, el quinto mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Mire qué mandamiento tan maravilloso. Es un mandamiento con promesa. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y es tan importante porque estos preceptos, tal y como los encontramos en la Biblia, Moisés recibió esos mandamientos en 2 tablas. 2 tablas. ¿Sí? Dice ahí en Deuteronomio 5:22 que él lo recibió en 2 tablas. Y son 5 de cada lado. 5 acá y 5 acá. Y fijémonos que del primer lado, vamos a ponerlo aquí en la pantalla, el primer lado de los 5 mandamientos, estos primeros 5 y estos otros 5. En las 2 tablas, en esto, usted mira aquí, no tendrás otros dioses diferentes de mí, no te harás imágenes de mí, ¿sí? No dirás mi nombre en vano, guardarás el día de reposo en mi nombre, honra a tu padre y a tu madre. Hay 5 aquí y hay 5 acá. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Observe usted aquí que estos 5 tienen que ver con Dios y estos otros 5 tienen que ver con los semejantes. Y de entre los que tienen que ver con Dios aparece honra a tu padre y a tu madre. Si nos fijamos entonces en ese primer lado tenemos los 5 primeros. Son todos preceptos entre la persona y Dios. Todos estos tienen que ver entre relación de la persona y Dios. Y este tiene que ver
entre la relación de las personas con otras personas. Entonces, allí hay algo bien importante de resaltar en ese punto. Entonces, la honra al padre y a la madre no está del lado de los preceptos con otras personas, sino del lado de los preceptos entre nosotros y Dios. Y eso tiene un gran significado, porque honrar a los padres no es algo que tenemos que hacer por ellos, no es algo que tenemos que hacer nosotros por ellos, sino por los padres en sí. Es algo que es una obligación entre nosotros y Dios. Honra a tu padre no es una deuda, sino algo que nosotros tenemos con Dios. Porque cuando nosotros respetamos las jerarquías que Dios ha establecido y que Dios ha marcado, hay algo que puede fluir de arriba abajo de manera correcta. Hay un flujo de bendiciones. Por eso dice, y serás de larga vida. Eso indica que a través de los padres Dios ha puesto una representación suya aquí en la tierra para que nosotros podamos conocer y podamos de alguna manera entender desde cuando nosotros somos pequeños y aun cuando no tenemos idea de Dios, para que nos expliquen esos padres cómo se caminan cuando estamos pequeños. Y cuando no tenemos idea de Dios, entonces ellos nos enseñan a nosotros. Imagínense los niños pequeños si no fueran guiados por los padres. Cuando le pueden decir, no pases esa calle porque está en semáforo en rojo, o no tomes aquella bebida porque es venenosa. Increíble esas instrucciones si se desobedecen. Serían fatales en una desobediencia. Y esa instrucción la puso Dios en nosotros para que nosotros a nuestros hijos le enseñamos la obediencia a la paternidad, y que cuando ellos vayan creciendo, nosotros en ese camino de la vida le vamos enseñando que así tenemos que nosotros obedecer a Dios de la misma forma. Dios quiere que nosotros miremos y honremos a nuestros padres. No vamos a profundizar en más detalles sobre esto, pero lo que sí quiero decir es que es un mandamiento con promesa. En Efesios 6, 1, 3 dice, y lo recalca bien, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y mire lo que dice ahí, para que te vaya mal. ¿Para que te vaya qué? Bien. Y seas de corta vida sobre la tierra. ¿No? De larga vida sobre la tierra. ¿Quién quiere vivir? Yo quiero vivir corta vida. No, yo quiero vivir larga vida. ¿Sí? Y eso es una promesa de Dios, pero esa promesa la da en la honra a los padres. Tremendo, tremendo. Dices que seas de larga vida sobre la vida. A mí me alegra ver cuando unos hijos cuidan a sus padres, se preocupan por ellos. Y mientras más se van volviendo mayores de edad, más vamos a necesitar del apoyo de nuestros hijos, ¿verdad? Esa es una promesa de éxito y de vida cuando honramos a nuestros padres. ¿Y cómo los honramos? Vivir largo tiempo, puede significar allí largo tiempo sobre la tierra, no solamente años sobre la tierra, sino vivir los 24 horas de día a plenitud. Hay personas que no viven las 24 horas de día, se la pasan enfermos, se la pasan de problema y en problema, pero vivir esa vida a plenitud, vivir esas 24 horas a plenitud te puede llevar a un éxito. Tal vez no vas a vivir hasta los 70 años, pero viviste 70 años a plenitud. Pero ¿qué tal llegar a los 70 años y estás ya con ganas de irte porque ya no hiciste lo que tenías que hacer? O estás lleno de enfermedad. A mí me impresiona también el caso de Moisés. Dice que vivió hasta los 120 años, dice, y murió con todo su vigor. Qué bueno es que usted llegue a los 80, 90, 100 años y que el día que se vaya usted muera con todo su vigor. Y esa es la promesa que aparece ahí. Vivirá larga vida sobre la tierra y vivirá los tiempos de la tierra en la tierra a plenitud. Ahora nosotros, rápidamente, ¿cómo honramos nosotros a los padres? Número 1, en primer lugar, el respeto. Llamar al papá como papá, a la mamá como mamá. Jamás llames a tu papá o a tu mamá con el nombre de ellos. Ay, José, María, ¿cómo estás?
A nuestros hijos se les dice papá y mamá. Eso es un símbolo de autoridad, es un símbolo de jerarquía. Y aunque el hijo sea más famoso, más exitoso, más buena persona, incluso en ese sentido, el hijo está por encima en los aspectos espirituales, el papá sigue siendo por encima, la mamá sigue siendo por encima. No significa que mi padre sea más buena persona que yo en muchas cosas, significa solamente una cosa, que es mi padre o que es mi madre. Y necesitan, y Dios exige respeto. En segundo lugar, no hacer que tus padres te sirvan. Tú sírvele a ellos. Qué bueno es poder servirle a los padres. Estamos en un tiempo donde los hijos llegan, mamá, sírveme la comida. Mamá, ya me lavaste la ropa. Mamá, no sé qué. Tenemos que nosotros ser colaboradores de ellos, pero no ser los que le damos instrucciones a ellos. Eso es un símbolo de honra, es un símbolo de respeto. Y algo bien importante como tercer punto es demostrarles afectos. Decirles cuánto le amas. ¿Cuándo fue la última vez que tu papá, si vive aún, te dijiste, papá, mamá, te amo? Papá, mamá, te quiero mucho. Demuestre el amor a sus hijos. A veces crecemos, tenemos nuestras propias familias y tenemos nuestras propias ocupaciones, pero tenemos padres abandonados, padres olvidados. Nunca olvidemos a nuestros padres. Es necesario que les amemos y les mostremos amor todo el tiempo. Cuarto y último, y el más importante, perdonarles. Perdonarles. Son padres que se equivocaron. Son padres que cometieron errores. Son padres que merecen muchos castigos por todo lo malo que fueron con nosotros en algunas cosas. Ellos se equivocan, pero nunca nosotros podemos castigarlos con el desprecio por un error que cometieron. Porque nunca estaremos en la posición superior a ellos para juzgarlos. Porque el juicio del mal que ellos hicieron no nos corresponde a nosotros. Estamos abajo de ellos por todo el tiempo de nuestra vida. El juicio a ellos le corresponde a Dios. Y a nosotros nos corresponde es perdonarles. Y esa es la parte más grande. Saberle perdonar a nuestros padres es grandioso. Grandioso. Ahora, desobedecer pone en riesgo las bendiciones. Pone en riesgo las bendiciones, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Cuando los hijos desobedecen y deshonran, se interrumpe el diseño de Dios y bloquea el fluir de las promesas. Hijos rebeldes terminan perdidos, aún teniendo padres sabios. Cristianos desobedientes viven frustrados, aún teniendo a un Dios como Padre. Honrar es más que un sentimiento, es una acción de sumisión, no es una acción de obediencia, es una acción de gratitud, una relación recíproca. Padre e hijo es un rol correcto. El diseño de Dios requiere correspondencia. El padre debe guiar con amor, autoridad y ejemplo, y el hijo en correspondencia debe responder con honra, respeto y obediencia. Solo así se forma el ciclo saludable del reino. Un padre que representa a Dios y un hijo que honra al padre como se honra a Dios. ¿Qué podemos concluir entonces en esta enseñanza de hoy? En primer lugar, la verdadera paternidad comienza con Dios. La verdadera paternidad comienza con Dios. Todo padre que quiera guiar con sabiduría debe primero recibir la paternidad de Dios por medio de Jesucristo. Solo así podrá reflejar con fidelidad su amor. Solo así podrá reflejar su carácter. Solo así podrá dirigir bien a su hogar, teniendo nosotros esa paternidad de ejemplo que debemos imitar, la paternidad de Dios. Y en segundo lugar, la paternidad es espiritual y emocional, no es solamente biológica, porque el llamado trasciende los lazos de sangre, los llamados trascienden la genética. Todo hombre que cuida, todo hombre que enseña y ama a otros como lo hace el Padre Celestial está ejerciendo una paternidad que transforma vidas. El Padre es un formador de identidad, es un formador de fe, es un formador de carácter. Su ejemplo y liderazgo espiritual tienen impacto eterno sobre la vida de sus hijos. Porque la paternidad no es emocional,
no es biológica. Y por último, la honra de los hijos activa la bendición de Dios. La honra de los hijos hacia los padres activa la bendición que Dios tiene para nosotros, para los hijos. La paternidad alcanza su plenitud cuando los hijos responden con respeto, cuando los hijos responden con gratitud, cuando los hijos responden con obediencia. Hay una plenitud de paternidad. Solo ese ciclo de amor y honra, padres e hijos que caminan en bendición, y el diseño de Dios se cumple en la familia. Y así es como Dios quiere que nosotros operemos, siendo entonces de esta forma personas, padres terrenales, que imitamos el modelo paternal de Dios. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde usted se encuentra, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos. Hoy el Señor nos ha dado una enseñanza maravillosa que puede transformar nuestras vidas para siempre. Y en este día que estamos nosotros honrando a los padres, es importante pensar. Tal vez tú eres una persona que ha vivido sin conocer a Dios como tu Padre. Has oído hablar de Dios. Vienes a la iglesia, pero nunca has tenido una relación íntima con Él como tu Padre Celestial. Tal vez por falta de conocimiento bíblico, nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal. Pero hoy el Señor te dice y te promete en Juan 1:12, a los que reciben les da poder, el derecho de ser hijos de Dios. Hoy es el día para recibir ese derecho. Hoy puedes dar ese paso. No vivas como huérfano espiritual. Recibe al Hijo Jesucristo y vas a poder conocer al Padre Celestial. Quizá tú estás aquí hoy con el corazón herido porque creciste sin una figura paterna que te afirmara, sin una figura que te cuidara, que te enseñara. Tal vez tu padre fue un padre ausente. Tal vez tu padre fue un padre abusivo, frío, simplemente nunca estuvo. Eso te ha dejado un vacío, una imagen rota de lo que significa tener padre, y hasta te cuesta confiar en Dios. Pero hoy el Señor quiere revelarte que Él es el Padre que nunca te va a fallar, que te recoge aunque todos se hayan dejado. Que mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Dios quiere sanar ese dolor y enseñarte cómo amar y confiar otra vez. Tal vez tú eres un padre aquí presente que sabes que no has sido un buen ejemplo para tus hijos. Quizás has estado demasiado ocupado, quizás has guiado con dureza, o tal vez has tenido una doble vida espiritual. Tu corazón sabe que no has representado bien al Padre Celestial ante tus hijos. Hoy es el día de volver. Arrepiéntete, pide perdón y comienza de nuevo. Nunca es tarde para restaurar el testimonio delante de tu familia. Hoy el Señor te ha traído aquí para que escuches este llamado. Es el tiempo, aún hay tiempo, aún hay esperanza. Tal vez tú eres un padre que no ha sido constante, un día espiritual, otro día carnal. Hoy presente, mañana ausente. Tus hijos necesitan un modelo firme, un modelo estable, constante, y tú sabes que ha sido cambiante y eso ha debilitado la confianza en ti. Dios te llama hoy a ser como Él, fiel, presente, constante en amor y dirección. Y te llama para que no te rindas. Tu presencia debe ser firme, puede sanar lo que tu inestabilidad ha dañado. Quizá tú estás aquí como hijo y sabes que no has honrado a tus padres. Tal vez has ignorado los llamados de Dios. Tal vez como hijo has desobedecido. Tal vez como hijo has menospreciado a tus padres. Has pensado que ya no tienen nada que enseñarte, que ya tu vida y ellos son aparte, y sin saberlo estás poniendo en riesgo las bendiciones que fluyen de lo alto de Dios sobre tu vida. La promesa de honrar a tu padre para que te vaya bien puede estar siendo entorpecida. Hoy es el día de pedir perdón y comenzar
a honrarlos con tus palabras, con tu actitud y con tus decisiones. O tal vez tú eres un hijo de Dios, pero has estado viviendo en desobediencia. Sabes que Él es tu Padre, pero has estado corriendo en dirección contraria. Estás en la iglesia, pero no estás caminando en santidad. El Padre te ama, pero no puede derramar plenitud sobre hijos rebeldes. Hoy puedes regresar a casa como el hijo pródigo y encontrar los brazos del Padre abiertos para ti. Finalmente, tal vez tú eres alguien que ha vivido repitiendo los errores de tu padre o de tu crianza. Quizá dijiste, yo nunca voy a ser como mi papá. Pero sin darte cuenta, estás repitiendo los mismos patrones, los mismos gritos, el mismo abandono, la misma indiferencia, las mismas adicciones, la falta de perdón. Pero hoy en Cristo ese ciclo se puede romper. Tú puedes ser el primer eslabón de una nueva generación de padres conforme al corazón de Dios. Hoy es el día del cambio. Hoy es el llamado que el Señor te hace para que tú puedas decir al Señor, Señor, tú eres mi Padre. Vamos a escuchar este canto en adoración. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, que tú eres nuestro Padre. Aleluya. Confiamos en ti, Jesús. Sé que me amas en verdad. Porque eres mi Padre y yo sé que me amas. Y soy tu hijo. Esclavo. Ya no soy esclavo. Yo soy hijo, no esclavo. Tengo otra relación diferente de heredero del Padre. Porque has perdonado mis pecados. Me has sentado a la mesa de los hijos con los padres. Oh, qué privilegio que tenemos nosotros como hijos. Todas las heridas, todos los daños, tu amor nos sana esas heridas. Aleluya. Amén. Tú eres mi Padre, Señor. Eres mi Padre. En quien yo puedo confiar. Porque tú me has amado. Me has amado. Como nadie. Como nadie. Nadie me ha amado igual que tú, amado Señor. Tu amor me ha llenado. Que mi vida has saciado. Es por eso que hoy te rindo adoración. Oh, sí, Jesús. Eres mi Padre, en quien puedo confiar. Aleluya, aleluya. Me has amado como nadie en la vida. Y es tu Amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Es por eso que hoy te rindo adoración. tú te mereces nuestra adoración. Gracias, Jesús. Dile, perdonaste mis pecados. Dile, perdonaste mis pecados. Tú me has sentado a la mesa. Vamos, decláralo. Me has sentado a la Aunque yo no mesa lo merecía, Dios fue misericordioso. y mis heridas tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Dile que eres mi Padre. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Y es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Y es por eso que te damos adoración. Oh, gracias, Señor. Qué maravilla, qué alegría es tenerte
qué modelo eres tú, Señor Todopoderoso. Yo quiero, Señor, imitarte. Yo quiero que mis hijos me vean a mí como viéndote a ti, Señor, en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, en mi forma de buscarte, en mi forma de confiar en ti, Señor. Que soy un libro abierto, soy lo mismo en la oscuridad que a la luz. Vivo en integridad. Pueden esculcar mi teléfono y no tengo nada escondido. Mis hijos me van a imitar y voy a levantar una generación temerosa de Dios, una generación que va a vivir larga vida porque van a ser obedientes. Por eso te rendimos adoración. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Jesús.